Bueno, ¿cómo están, hermanos, esta mañana? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido con el libro de Sofonías esta semana? En el devocional y en algunas otras reuniones, encuentros, las mujeres también tienen el libro de la semana el miércoles, los jóvenes el sábado a menudo vuelven al libro de la semana y es muy provechoso. Bueno, entonces estamos con este libro de Sofonías hoy, un libro que lo primero es que ustedes sabían que hay un libro de la Biblia que se llama Sofonías. Es que hay unos libros de la Biblia poquito escondiditos por allá, ¿cierto? Que le dicen a uno, vamos a abrir la Biblia en Sofonías y dice, ¿dónde queda eso? Le toca ir al índice. Entonces Sofonías es uno de los libros, uno de los últimos profetas, que algunos dicen que Sofonías es la última advertencia para el pueblo de Judá y pues y los elementos que contiene Sofonías, muy importante. Yo quiero mostrarles cómo vamos a desarrollar esta predicación, porque me parece que nos puede ayudar a estar aquí concentrados. Entonces vamos a tener eh, una introducción, una introducción con el Titanic. Sí, pero vamos a tener además, a ver, vamos a ver si me ponen aquí, le he pedido a los chicos que nos pasen todos, vamos a tener una introducción acerca del Titanic, atentos a esto, un poco de explicación sobre de qué se trata Sofonías, cuál es el propósito del libro de Sofonías. Dame la siguiente, por favor. Vamos un poquito rápido porque esto es un panorama, un poco de introducción, vamos con un poco de introducción, siguiente, dos siguientes. Adelante, listo. Número uno, vamos a ver el día de la ira del Señor. ¿De qué se trata el día de la ira del Señor? Esto está aquí en Sofonías en los primeros capítulos. El día de la ira del Señor es un juicio total. Es ejecutado por un juez imparcial y es inminente y llegará pronto, dice el versículo 14. Y es para todos, es para cada pecador. Eso lo vamos a desarrollar un poquito. Dame la siguiente. ¿Cómo puede el pecador ser salvo de la ira del Señor? Miren pues, Sofonías nos provee también este entendimiento. Y tercero, Dios se relaciona con su remanente. El cierre de Sofonías, donde está esta canción que hemos cantado hoy tan hermosa. Dios se relaciona con su remanente, produce cambios, produce regeneración, conversión y produce fruto. También se relaciona cuando vence a sus enemigos y se alegra en medio de su remanente. Bueno, ahí está pues el panorama de, de Sofonías, lo que vamos a ver. Antes de leer el texto, donde nos vamos a concentrar un poco más, bueno, es cierto que hay muchas historias y muchos mitos alrededor del Titanic, películas, famosa película de Leonardo DiCaprio fue quizá la más grande producción. Pero es que el Titanic era impresionante. Bueno, el Titanic arrancó, zarpó el 10 de abril de 1912, de un puerto en Inglaterra hacia Nueva York. Una de las historias alrededor del Titanic dice que había una señora pues muy importante en ese barco, viajaban personas como muy distinguidas, de todo tipo de personas, pero había personas muy distinguidas y cuando esta señora estaba entregando su boleto, le preguntó a una de las personas que recibía los boletos, le dijo, ¿es verdad que este barco no se puede hundir? Y este chico le contestó, así es, señora, ni Dios mismo podría hundir este barco. Bueno, los pasajeros de ese transatlántico que iniciaba sí, su primer viaje no se imaginarían lo que ocurriría. Es que imagínense que el Titanic podría llevar 3.550 personas. Esto era una embarcación en el año 1912, o sea, hace más de 100 años, donde todavía, digamos, los desarrollos y la tecnología. Lo curioso es que había mucha confianza en el barco y apenas tenía salvavidas para 1.170. Y era una construcción enorme, 270 metros de espesor, de largo, 53 metros de altura.
El hundimiento del Titanic dejó 1.517 muertos. Se lograron salvar como 700 personas alrededor. Bueno, porque esta historia del Titanic. Vamos a ver en este libro parte de este asunto. Mire, la ruptura de la comunión del hombre con Dios le trajo la idea vaga de que Dios es un ser lejano, distante, indiferente, frío, que no es capaz y que si es capaz no le interesa mucho, que Dios no está involucrado en estos asuntos terrenales, que todos pueden vivir de cualquier manera y construir y navegar su propio barco. Hermanos, vamos a ver en Sofonías cómo a Dios sí le interesan los detalles, si está ocupado de las cosas grandes, incluso cuando nosotros pensamos que son demasiado grandes las cosas que hemos construido, lo que hemos hecho, o los problemas en los que nos hemos metido que son tan grandes como el Titanic. Bueno, ahora sí, unas palabritas sobre el propósito de este libro de Sofonías. Sofonías ejerció su ministerio cuando la caída de Jerusalén era inminente. Fue contemporáneo de Jeremías, otro profeta, el profeta llorón, quien fue el profeta que estaba ministrando cuando cayó Jerusalén y aún después, durante la tercera invasión de Nabucodonosor a Jerusalén. Eso fue en el 586 a.C. Es posible que Sofonías haya iniciado su ministerio antes del avivamiento ocurrido bajo Josías. Josías, recuerden, un rey que empezó muy jovencito. Y de ser así, quizás su predicación contribuyó a ese avivamiento. Lamentablemente el avivamiento bajo Josías fue muy breve. Sofonías entonces tuvo que profetizar cuando el pueblo se estaba apartando rápidamente del Señor. También profetizó contra las naciones circundantes, aunque no dejó de mencionar la misericordia del Señor sobre el remanente de Judá. Vamos a hablar del remanente que quedaría después del juicio. Esto es unas notas de la Biblia temática. Entonces este Sofonías era como la última advertencia para un pueblo. Quiero que abran por favor ahí en Sofonías y leamos en el capítulo 3 los primeros 5 versículos por este momentico. Y vamos a ver algunos textos, algunas porcioncitas del libro de Sofonías, que apenas son 3 capítulos, entonces nos permite tener un poquito más de panorama con un libro corto de la Biblia. Bueno, leamos esta porción este es el relato, miren pues, este era el pueblo del Señor, Judá, Jerusalén. Y en los días de Sofonías, esta era la descripción de esta ciudad. Miren, pues recuerden que esto era el pueblo del Señor. Este era el pueblo del Señor. Leemos Sofonías capítulo 3, leamos en este momento del versículo 1 hasta el 5. Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. No escuchó la voz, ni aceptó la corrección, ni confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces son lobos al anochecer. No dejan nada para la mañana. Sus profetas son temerarios, hombres desleales. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. El Señor es justo en medio de ella, no cometerá injusticia. Cada mañana saca a la luz su juicio, nunca falta. Pero el injusto no conoce la vergüenza. Esta es la palabra del Señor. Bueno, oremos. Señor, estamos ante tu palabra y ante tu presencia, que es santa, que es estremecedora, Señor. Te damos gracias por este libro, por este profeta, por el anuncio que hay
para ese momento, casi 600 años antes de Cristo, pero también por las advertencias y el anuncio que hay para nosotros aquí, acerca de cómo eres tú que no cambias. Es lo mismo que se refleja y se revela en este Dios que actuaba y que se anuncia allá. El Dios que gobierna la creación, el Dios que sostiene todo, el Dios eterno, el Dios que está presente y que es el mismo que habita entre nosotros hoy. El Dios que adoramos hoy ante quien nos humillamos y nos sometemos, oh Señor. Te damos gracias por tu palabra que es poderosa y preciosa. Y te pedimos que sea de provecho para nosotros hoy, para la gloria y el honor de tu nombre. Que tu palabra traiga consuelo y ánimo para nosotros, esperanza para nuestro corazón. Te lo pedimos, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de la serie, ustedes saben que es su historia, nuestra historia, y cómo cada partecita de la palabra del Señor y estos libros tienen que ver con nosotros. Eso es lo bello. Tienen que ver con nosotros aún los libros más extraños de la Biblia. Es su historia, nuestra historia, pero miren, el título de este sermón está tomado de la porcioncita del 3:17, que ahorita vamos a ir un poco más a él. El Señor tu Dios está en medio de ti. ¿Y qué implica eso? ¿Y qué pasa con eso? Es lo que vamos a ver un poco. Bueno, quisiera resaltar antes del primer punto, todavía a manera de introducción, lo que Sofonías destaca sobre la condición de Judá en aquellos días acerca de sus líderes. Los líderes, las características de los líderes en el tiempo de Sofonías. Miren cómo se describen aquí estas 4 características en estos versículos que leímos. Príncipes, son como, miren por favor sus príncipes, como leones rugientes. Jueces, ¿jueces como qué? Lobos nocturnos o lobos al anochecer. Sus profetas, hombres livianos, dice aquí en esta versión. Y sus sacerdotes, personas contaminadas. Mejor dicho, no había que hacer un caldo. Todas las autoridades. Recuerden cuando en la Biblia habla siempre de príncipes, en el Antiguo Testamento, por príncipes son los gobernantes, el rey o los gobernantes. Jueces, los profetas, los que anuncian la voluntad de Dios, los profetas, los que anuncian, hombres livianos, y los sacerdotes que están en el medio entre el pueblo y el Señor. Esta era la condición de este pueblo, de esta nación. Recuerden que Judá era una de las divisiones de todas las tribus. Recuerden que por un lado estaba el pueblo, las tribus de Israel, las tribus del norte, y por el otro lado las tribus del sur, las tribus de Judá. Judá es todo esto, la capital era Jerusalén y todo lo que implicaba Jerusalén, por eso hay tantas alusiones acá. Esto también vale la pena destacarlo, que Judá no escuchó las advertencias de los profetas de Dios. Cuando los profetas de Dios, cuando Sofonías y los otros profetas hablaron a Judá, ya había pasado el exilio de la otra parte del pueblo del Señor. El reino del norte ya había sido cautivo, habían llevado en el exilio. Así es que estos se pueden definir como tercos y obstinados, que continuaron como si el Señor no les hubiera hablado y no les hubiera hecho ninguna advertencia. Miren pues esto, qué tremendo. Es inminente, pero ellos están tranquilos. De hecho, en el capítulo 1 no lo leímos, pero quisiera mencionar el versículo 12 del capítulo 1, porque Sofonías les está diciendo a ellos que el Señor va a traer este juicio y que ellos, miren, leo 1:12, si ustedes están ahí me pueden seguir. Y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas, como con una linterna buscando en todos los rincones. Y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimento. Miren pues qué figura. Que dicen en su corazón:
ni bien ni mal hará el Señor. Es decir, al Señor no le importa. Tranquilos. Vivamos como sea, disfrutemos este mundo con todo lo que contiene, que al Señor no le importa. Ni bien ni mal hará el Señor. El Señor es indiferente. Si acaso puede, no quiere. Bueno, esta es la denuncia que hace el profeta ante el pecado de todo este pueblo. Y los capítulos 1 y 2 describen con detalles el juicio del Señor sobre Judá y sobre las naciones vecinas, que muchas de esas naciones eran enemigos de Judá. Este día del juicio es descrito dramáticamente como el día de la ira del Señor. Yo no sé si a ustedes no los logra erizar esto. El día de la ira del Señor. El día en que el Señor hará un juicio contra la maldad y contra el pecado. Y es que, hermanos, ¿no les parece que nosotros mantenemos mucha sed de justicia? ¡Qué justicia! Hermanos, cuando nosotros escuchamos las noticias decimos, ¿dónde se hallará justicia? La justicia frente a la opresión y la maldad. ¿Qué se puede hacer con la sensación de injusticia con la que lidiamos? Bueno, si ustedes escuchan noticias en nuestro país se darán cuenta de esta cosa tan dramática y dolorosa que ocurre. Bueno, lo que se describe en los primeros capítulos es acerca del día de la ira del Señor. Básicamente es juicio. Entonces miren por favor acá. El día de la ira del Señor, que este es el primer puntico. El día de la ira del Señor. Voy a mencionar algunos textos de los capítulos 1 y 2, muy rápido, realmente es como para tener este panorama solamente. El día de la ira del Señor es un juicio que el Señor va a traer sobre esta nación, sobre todos estos pueblos, pero es un anuncio del día en que el Señor va a derramar toda su ira sobre la maldad y sobre el pecado y va a poner límite. Va a poner un límite ahí. Bueno, ¿cómo es este juicio que el Señor va a traer? Mire, en el versículo 1, 2, dice que esto es un juicio total. Versículo 2, pero esto es del capítulo 1, por favor. Versículo 2 del capítulo 1, ustedes que están ahí muy juiciositos. Eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra, declara el Señor. Hermanos, cuando la Biblia dice todo, eso es muy serio. El día de la ira del Señor es un juicio total. Lo que se describe en el capítulo 1 es como una reversión de la creación. Ustedes lo pueden leer, espero que lo hayan leído en estos días en su casa, pero ustedes pueden recordarlo si lo leyeron o leerlo de nuevo, que aquí se está como devolviendo la creación, se está devolviendo la creación. Voy a eliminar por completo de la tierra, eliminaré a los animales, las aves del cielo, los peces del mar, haré tropezar a los impíos, voy a exterminar todo de la superficie de la tierra, extenderé la mano. Esto es lo que anuncia el Señor, es un juicio total. Pero es ejecutado por un juez imparcial. Miren por favor el versículo 7. Todavía del capítulo 1, ¿no? Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. Hermanos, ¿qué hace uno delante de un juez así? ¿Qué hace uno delante de un juez así? Cuando hay tanta imparcialidad en la justicia, cuando hay tanta injusticia. Yo no sé si usted ha escuchado historias de personas que pagaron condenas y después se demostraron que eran inocentes. Esas historias son tan tristes, ¿cierto? Pero son más tristes las opuestas, que tantas personas con verdadera maldad no han tenido nada de juicio.
Este juez es un juez imparcial. Este lo conoce todo. Este sabe los detalles. A este nadie se le escapa. Y si él dice que va a destruir todo, es porque está siendo justo con esa destrucción. Esta es la verdad. Ahora, nosotros, ustedes saben que ante el problema de la justicia, nosotros queremos presentarnos como justos. Lo mejor para nosotros es mostrar nuestra mejor cara. Sí, como la mejor imagen editada. Le ponemos un filtro a nuestra vida. Este es un juez imparcial. Yo alguna vez les conté como la ilustración, la historia del rey que quiso salir para ir a la prisión y dar un indulto. Dijo, hoy le voy a dar el indulto a un reo, dijo el rey. Entonces se fue a hacer un recorrido con sus militares al lado para ver a quién era el de este indulto. Entonces empezó a preguntar por los que estaban ahí presos, detenidos. Y todos empezaron a explicar su inocencia. Oh rey, no, yo estoy aquí, yo soy inocente. A mí me pusieron aquí injustamente. El siguiente, lo mismo. Libéreme a mí, que yo tengo familia, tengo hijos. Bueno, el rey en su recorrido llegó donde uno que le dijo, rey, yo soy culpable. Yo estoy aquí justamente. Entonces la historia dice que el rey le dijo a sus súbditos, liberen a este antes de que dañe a los otros. Antes de que dañe a estos ángeles. Bueno, el día del Señor vendrá. Y miren el versículo 14 del capítulo 1. Dice el versículo 14, cercano está el gran día del Señor. El juicio del Señor llegará pronto, es inminente. Como una cosa que, como cuando se pone, como que el cielo se oscurece y empiezan a caer esos rayos que usted dice, con seguridad va a caer un chaparrón. Más o menos este era el anuncio del profeta. El juicio del Señor va a llegar. Y alguien dice, pero pronto aquí, ¿qué es? Es que esto está por allá, 600 años antes de Cristo. El juicio del Señor vino para el juicio del Señor vino para Judá y para las tribus que pertenecían, los pueblos alrededor de Judá, vino unos años después. Y el Señor está anunciando que volverá para juzgar a su mundo. Es inminente y va a llegar, no hay duda. Bueno, ¿para quién va a ser este juicio? Este juicio, dice ahí el cuartico punto, es para cada pecador. Todos serán juzgados. El versículo 17. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Noten por favor, porque han pecado contra el Señor. Yo traeré el juicio contra cada pecador, Judá y las naciones. Esto es un anticipo del juicio. El juicio. El Señor va a traer este juicio sobre cada pecador. Y recuerden, hermanos, seguramente uno de los versículos más conocidos de la Biblia, hay que recordarlo en un momento así. Romanos 3:23, ¿qué es lo que dice? ¿Quiénes pecaron? Todos, así es que el juicio del Señor que cayó sobre estos pueblos es un juicio también que viene sobre nosotros. Porque sea que tú veas el pecado fácilmente, o sea que tú tratas de evadirlo y de esconderlo, de minimizarlo, de ponerle los filtros, lo que la Biblia dice es que tú y yo hemos pecado, somos pecadores, hemos pecado contra el Señor.
Y los pecados son variaditos. Y los pecados no solamente son los pecados escandalosos, no es solamente eso. También hay pecados que nosotros tratamos de esconder, de maquillar, de tapar. Todos. Este es el drama del abuso, de la corrupción, de la maldad. El Señor trae su juicio para cada pecador, dice acá. Entonces enfrentarse así al Señor, enfrentarse a un Dios así, ver a un Dios así, con estas características. Bueno, pero si el juicio es así, el día de la ira del Señor va a venir, que es un juicio total, es traído por un juez imparcial, es inminente, va a llegar seguro y es para todos. Entonces, ¿qué es lo que el profeta anuncia y propone cómo la persona puede ser libre de esta ira del Señor? ¿Cómo puede el pecador ser salvo de la ira del Señor? El llamado y el anuncio que el profeta le hace a Judá es también el llamado que hace la palabra del Señor para todos los tiempos y para nosotros. Aquí están unas palabritas muy sencillas. Capítulo 2, versículo 3. Miren pues, busquen al Señor. Busquen al Señor. Bueno, antes en el versículo 1, congréguense, oh naciones sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, porque como tamo pasa el día, antes que venga sobre ustedes el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos ustedes humildes de la tierra. Esta expresión humildes aquí es como humíllense, que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás serán protegidos el día de la ira del Señor. ¿Cómo puede el pecador ser salvo de la ira del Señor? Mire cómo el proverbista lo dijo. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él corre el justo y está seguro. Bueno, este evangelio según Sofonías, que el Señor los llama y los salva por su pura gracia. Y ustedes lo buscan, corran hacia Él y serán protegidos de la ira del Señor. Claro que somos culpables, claro que somos grandes pecadores, pero hermanos, también tenemos que decir que con Sofonías recordamos que hay un extraordinario Salvador. Mire pues qué palabras sencillas. Busquen al Señor. Busquen al Señor. Ya que su juicio es así, ya que Él es así, ya que Él es imparcial, ya que no puedes esconder tu corazón delante de Él, ya que va a venir para derramar su juicio sobre cada pecador. Busca al Señor. Humíllate ante Él. Si el juicio es así de serio e inminente, si ese juez es así y si no hay escapatoria, aceptemos este llamado y esta invitación que Él mismo provee. Busca al Señor, busca al Señor. Congréguense, reúnanse para buscar al Señor. Hermanos, tan sencillo esto. El Señor es el que anuncia, el Señor es el juez que trae el castigo, el Señor es así de imparcial, pero el profeta dice, busquen al Señor. Esto es la maravilla del Evangelio, hermanos, lo precioso del Evangelio, que solo Dios te salva de Dios, que solo Dios puede salvarte de Dios. Mire, es en Isaías 53, versículos 5 y 6,
donde está esta expresión de donde sale la canción, que la salvación es del Señor. Esta expresión tan bella, tan gloriosa que cantamos esta mañana. Voy a leer estos dos versículos de Isaías 53, versículos 5 y 6. Ténganlos ahí, por favor. Quienes no los encuentren pronto los pueden leer después. Isaías 53, versículos 5 y 6. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero escuchen esto, el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Qué Salvador extraordinario puedes tener en Cristo? Que Él mismo te ofrece la salida, la escapatoria para su ira. Aquí es el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Cuando decimos que solo Dios nos salva de Dios, se trata de la salvación que tenemos en la obra perfecta de Cristo, que toma nuestra culpa y que nos entrega su justicia. Hermanos, no es solo que Dios detiene su destrucción. El Evangelio es la noticia que no solamente Él nos libra de la destrucción que trae su ira, sino que además nos incorpora como en una familia que nos adopta. Y esta es la noticia más extraordinaria del Evangelio. La fe, la iglesia, el crecimiento en Cristo, el discipulado cristiano, caminar con Él, vivir con Él. Hermanos, tengan en cuenta por favor esto. Yo quisiera que esta predicación retumbara con la urgencia de una última advertencia que había en Sofonías. Dios te está llamando. Búscalo. Dale tu alma. No juegues a ser un Dios. No busques a Dios solamente cuando estás en los grandes problemas. Si hoy estás en tu mejor día, búscalo a Él. Ríndete a Él. Hoy es el día de la salvación. Deja que Él sea el Salvador de tu alma. Y no solamente el Salvador, sino el Señor de todos tus días, de tu rol, de tus proyectos, de tus planes. No pienses que tú has construido tan grandes cosas que Él es indiferente. No pienses que Él está distante de ti. No pienses que Él no quiere o no puede. El Señor está involucrado. Y esta no es una invitación para que cambies de prácticas. No es para que ahora tengas nuevas costumbres. El Evangelio es un llamado permanente a una nueva vida. El Evangelio pinta, colorea la salvación como que uno ha vuelto a la vida, como que estaba muerto y ahora vive. El Evangelio es la cosa más extraordinaria que le puede pasar a una persona, que antes estaba entregado a su mundo, a sus propios intereses, a sus gustos, a sus pasiones, a sus placeres, que su Dios era Él mismo y ahora Cristo viene para hacerlo nuevo y para que pueda ver que ahora tiene un nuevo Señor, un Salvador, alguien a quien ama, a quien adora, ante quien se humilla, ante quien puede poner todos los detalles de su vida y de su alma, y que este Dios sí puede y si quiere. Bueno, en esta historia de Sofonías
Este es el último puntico pues de esta predicación, si ven cómo voy de rápido. Em, que es muy desoladora, el panorama es muy desolador, es muy desolador. Pero aquí aparece el remanente, el remanente. Mire, el Señor, cuando trajo sus juicios sobre sus pueblos y sobre sus naciones por el mal, siempre un remanente. Un remanente, que es una palabra que usan también en las elecciones, para no decir que no mencionamos pues nada de las elecciones. El remanente finalmente es un grupo de personas que Dios ha preservado en medio de la apostasía o la persecución o el juicio. El Señor está ahí y los tiempos y las circunstancias y las historias y los movimientos y los países y todo lo que pasa y la destrucción y el mal poderoso haciendo estragos en todas partes, o la persecución en los países, la persecución en medio de los momentos en que están adorando al Señor, o el juicio que Él trae. En cualquier circunstancia, el Señor ha reservado un remanente. El remanente a veces se le llama hijos del Señor, que Él ha traído y ha salvado. El remanente a veces se le llama a la iglesia, a los que Él ha salvado. De hecho, Pablo se refiere hacia la iglesia en Romanos 11:5, téngalo ahí. Un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Un remanente. Yo estaba pensando que eso le podría ayudar a uno a caminar en su fe. Yo soy un remanente. A veces yo soy un extranjero y un peregrino, y peregrino en un mundo. Así es que si tú a veces te sientes como, dice el dicho, como el mosco en la leche, un poquito fuertecito, deberías estar tranquilo. Tú deberías estar tranquilo si hay un ambiente donde te excluyen. Tú deberías estar tranquilo si tú dices, yo no me siento bien ahí. Tú deberías estar tranquilo si no te reciben en un evento, en un lugar, en un trabajo, en una cosa donde tú dices, es que yo soy pueblo del Señor. Es que el Señor ha puesto un sello y una marca sobre mí. Es que el Señor me ha dado una mente que se está renovando en este mundo. Es que la obra del Señor está ocurriendo en mí. Así es que tranquilo, no tienes que encajar. Tranquilo, acepta el desencuadre que implica que uno es distinto porque el Señor lo ha incorporado en una familia, en un pueblo, porque lo ha llamado, porque le ha dado unas nuevas ideas, porque el Señor le está transformando su cosmovisión, su manera de entender. No importa si luces raro. Un remanente, un remanente. Miren por favor los versículos 8 y 9. Ahora sí del capítulo 3, 8 y 9, porque esta salvación que trae el Señor se da como de la nada. Miren ahí, el versículo 8 está hablando, por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. Miren pues cómo entra de abruptamente el 9. En ese tiempo daré a los pueblos labios
puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. A mí me pareció como que eso entró tan brusco. Es como si fueran arrebatados. Es como si fueran unos carbones sacados del fuego. La gracia salvadora del Señor hacia este remanente se da en medio del sombrío panorama de la desolación y de la destrucción. Hermanos, nosotros sí debemos anhelar que las cosas mejoren. Sí debemos anhelar que el ambiente esté mejor, que haya un mundo mejor, que haya mejores condiciones. Pero tú debes saber que es en el mundo así donde el Señor nos ha sacado, donde el Señor nos ha salvado. Claro que nosotros podemos hacer mejor el mundo que habitamos, porque ahí está Jeremías diciendo, trabajen por el bien de la ciudad. Podemos hacerlo, pero hermanos, no deberíamos tener la expectativa de que nosotros amamos y servimos al Señor y estamos felices cuando todo el panorama está hermoso, cuando hay condiciones políticas buenas, cuando no hay tanto pecado y tanta maldad, cuando no hay tanta desolación. Es en este mundo así donde el Señor ha decidido apartarnos como su pueblo. Y así lo ha hecho en toda la historia. Así lo ha hecho en toda la historia. Es en medio del juicio. Es cuando la ira del Señor cae justamente sobre el pecador. Y si es así, nosotros tenemos que aprender a vivir las incomodidades de la propuesta del mundo, de la propuesta cultural. Hermanos, no piense que es cuando todo esté mejor que vamos a vivir para el Señor y nos vamos a someter a Él y lo vamos a buscar. No digas cuando disfrute de este tiempo. Dice, después buscaré al Señor. Después lo voy a amar. Cuando pase un poquito esta convulsión del mundo, entonces ahí sí. No, es hoy, es ya, porque es urgente, porque el juicio del Señor viene, pero el Señor nos saca en medio de estas circunstancias para Él. Vea, 3 cositas sobre esto de Dios se relaciona con su remanente así. Esto es lo que nos dice el texto. Miren por favor, en el versículo 9 otra vez, este Señor está haciendo esto con su remanente. En este tiempo daré a los pueblos labios puros. Bueno, lo primero es que el Señor está produciendo cambios en su remanente, en su pueblo, en sus hijos. Regeneración, conversión y fruto. Oiga, ¿qué cosa con lo de los labios? Labios. ¿Cómo es que el Señor va a perdonar pero arranca con los labios? ¿Qué será? En este tiempo daré a los pueblos labios puros. ¿Será que hay muchos problemas con la boca? ¿Será que, como dicen, el pez muere por la boca? Pureza de labios, dice la Biblia de las Américas. Dios los va a cambiar y va a empezar por los labios. Mire que en la Biblia es bastante común esto. Lo que vemos en otras partes de la Escritura como que la promesa de la regeneración, como un cambio interno, empieza por los labios, pero recuerden que a menudo se relacionan los labios y la boca con el corazón. ¿Se acuerdan cómo lo dijo Jesús? Que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Recuerdan en Isaías 6 cuando el Señor llamó al profeta? ¿Cuál era su problema? Ay, es que yo soy un hombre de labios inmundos. Siempre que dice los labios, realmente se trata del corazón. El corazón. Versículo 9, les daré labios para que invoquen el nombre de Jehová. Miren pues que en este texto también está la preciosísima doctrina de la iniciativa de Dios. En este tiempo yo voy a hacer esto por ustedes, pero ahora ustedes responden a esto.
Es la iniciativa del Señor en la regeneración, que luego la persona va y busca al Señor y que luego produce fruto para que le sirva al Señor. Al final del versículo 9 está esto: para que le sirvan de común acuerdo. Pero antecitos está: para que todos ellos, ¿qué? Invoquen al Señor. Vale la pena también decir aquí que en el Antiguo Testamento la palabra invocar es la palabra creer. Yo les daré labios regenerados y cambiados para que invoquen, para que crean en el Señor, para que respondan a la fe, para que vengan, para que su vida tenga fruto, para que les sirvan. Bueno, eso es lo mismo que dice Pablo después en Efesios 2:8, que Él les dio vida, los llamó a la vida, produjo en ellos y luego ellos respondieron a la iniciativa del Señor. Ellos debían conocer que su Mesías iba a quitar la vergüenza, iba a producir fruto en ellos. Mire que esta es la obra del Señor en este pueblo. Pablo lo recuerda a los colosenses también. Colosenses 1:13 al 15, ustedes lo pueden leer después. Pablo le está recordando a los colosenses esto. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿No les parece esto extraordinario en medio de la desolación del juicio del Señor? Bueno, entonces esta manera como el Señor se relaciona con su remanente, con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos, es que Él está produciendo nueva vida, está regenerando, está produciendo cambios. Y los cambios están llevando a las personas a la conversión, a buscarlo a Él, a responderle a Él, a humillarse ante Él. Y también están produciendo fruto en su vida, están produciendo fruto en su vida. El versículo 11 no solamente es que perdona nuestros pecados, sino también que Dios va a eliminar la razón de la vergüenza de ese pecado. Dios va a quitar toda la pena de nuestro pecado, va a quitar la vergüenza de nuestro pecado. Esto el Señor lo está haciendo desde ya. Hermanos, ¿a ustedes no les parece que nuestros pecados nos avergüenzan mucho? Así fue desde la caída. Por eso nosotros tenemos la tendencia natural por el pecado a guardar, a esconder. Porque el pecado trae vergüenza y trae culpa y trae dolor. Y el Señor ha dicho aquí, en este día, va a quitar la vergüenza. Bueno, versículo 12, los pobres y humildes. Los pobres y humildes. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que se refugia en el nombre del Señor. A mí me trajo al Sermón del Monte y a las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan? Los bienaventurados, ¿quiénes son? Los mansos, los humildes. Esto es lo que el Señor produce, cambia esto. El fruto que está produciendo es esto. No hará injusticia a este remanente. Este remanente está seguro porque se han desechado los incrédulos. El remanente no tendrá pecado en esa nueva Jerusalén. Noten por favor el remanente de Israel no hará injusticia del versículo 13. Ustedes están ahí con su Biblia. Quisiera que vean este detalle. 3:13. El remanente de Israel no hará injusticia. Y vuélvanse al 3:5. El Señor es justo en medio de ella, no cometerá injusticia. A mí me hizo tanto como clic aquí. Nosotros vamos a volver a ser más parecidos a Dios por la obra que Él está produciendo. ¿Se acuerdan que Él nos creó a su imagen? ¿Se acuerdan que éramos parecidos a Él como representantes? Aquel día, el Señor está produciendo para aquel día.
no hace iniquidad, no hace injusticia. Y aquí el remanente de Israel es el que no hace injusticia, porque nos vamos pareciendo a Él. No que somos dioses, pero que nos vamos pareciendo a este Dios. Esto es santificación. Se parece, seremos como Él. Juan dice que la imagen de Dios se va restaurando. El Señor va restaurando para que adoremos juntos, con labios puros, fruto de la obra del Señor, de su Espíritu Santo. Pero el Señor ha empezado eso en nosotros, hermanos, pero nosotros tenemos que empezar a vivirlo desde ya, aquí, por la obra que Él está haciendo. Es decir, no es que hay un momento por allá en la eternidad donde vamos a hacer esto y que está haciendo el Señor con nosotros aquí. Es decir, hermanos, si usted se sabe hijo del Señor, pueblo del Señor, amado por el Señor, si ha respondido al llamado del Señor por la fe, entonces nosotros podemos vivir, empezar a vivir así hoy. A parecernos a Él hoy en nuestra vida, en la justicia bíblica, en la manera como nos relacionamos con los demás. Bueno, no solamente produce cambios, sino que el puntico 2 es que Él vence a sus enemigos. ¿Para qué nos salva? ¿Para qué nos salva? El Señor ha vencido a todos los enemigos. Esta es una celebración total, sin enemigos. En el versículo 15 empieza a decir esta partecita que es como que va subiendo la emoción de este canto. Versículo 15, el Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Miren las cosas que el Señor va haciendo por sus hijos y por su pueblo. Produce cambios, regeneración, conversión, fruto, pero también vence a sus enemigos. Está en medio de ti. Esta frasecita que se repite aquí en este capítulo 3 de Sofonías, es que el Señor está en medio de uno. O sea, piénsalo bien. No estamos hablando de algún conocido por ahí. No estamos hablando de un familiar amado y querido. Que el Señor Dios está en medio de nosotros. Está en medio de ti. Mire, cuando se dice que Dios habita entre los hombres, se refiere a la historia del Antiguo Testamento cuando Él hizo un tabernáculo para habitar entre su pueblo. Y luego cuando construyeron el templo porque iba a contener la presencia del Señor. El Señor quiso habitar entre su pueblo desde allá. El relato de la creación, el relato de la historia, es que a través de Jesús, Dios habitó entre su pueblo. Y a través del Espíritu Santo, Dios quedó permanentemente habitando entre su pueblo. En medio de ti. Bueno, en medio de ti es una expresión repetida y en el 5, el 11, el 12 del capítulo 3. A veces está en medio de ti para quitar cosas y a veces está en medio de ti para poner cosas, para cambiar, para santificar. De hecho, el versículo 11 y 15 de este capítulo 3 contrastan. Los burladores en medio de ti, los que avergüenzan, los motivos del orgullo, Él está en medio de ti para cambiar las circunstancias. Mire, ¿cómo es cuando el Señor hace su tienda en medio de uno? Hermanos, es que piensen en esto. Si el Señor está en medio de ti, poderoso así, ¿qué podría ser demasiado grande para ti? Si este Dios así, si este Dios que es así,
creador y sustentador y poderoso y majestuoso, está en medio de ti, ¿qué puede ser más grande que eso? ¿Cuál preocupación tuya es más grande que eso? ¿Cuál problema tuyo es más grande que eso? ¿Cuál pecado tuyo es más grande que eso? Yo sé que nosotros tenemos un ego tan grande que a veces nos sentimos más grandes que el Titanic. Pero si el Señor, que es así, está en medio de ti, Él es el que se va a encargar de vencer a tus enemigos, porque Él hizo su tienda y su habitación permanente dentro de nosotros. Cuando el Señor hace su tienda en medio de uno, yo creo, hermanos, que las cosas tienen que cambiar. Para los salvados, esta habitación del Señor no es ocasional, es una presencia permanente del Señor. Antes era el tabernáculo, luego fue el templo. Luego Dios vino para habitar entre nosotros, cuando dice que nosotros somos la habitación de Él, el lugar donde Él habita. Imagínate cómo hemos de vivir si reconocemos que el Señor está en nosotros, habita en nosotros, un Dios que es así. Cómo administramos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, cómo nos alimentamos, cómo hacemos el deporte, cómo cultivamos nuestra vida, no solamente nuestro cuerpo, sino todo lo que hay por dentro de él. Nos llama a amar así al Señor. Ahora, hay que decir que nuestra naturaleza caída rechaza y es renuente a una profunda comunión con el Señor. Así es que no creas que una profunda comunión con el Señor te va a salir de la nada. Te va a salir natural y espontáneamente. El Señor te está llamando y tú debes buscarlo y debes acercarte a Él. Lo que nosotros queremos hacer naturalmente es usar a Dios y usar a la iglesia como un bien de consumo que podemos controlar, que podemos manipular hasta que algo más emocionante llegue. Hermanos, el Señor está en medio de ti. Bueno, con este puntico termino. El Señor se alegra en medio de sus hijos y de su pueblo. ¿Y por qué? Este versículo, pónganle cuidado porque este versículo es muy extraño, es muy extraño. Los versículos 16 y 17 son muy extraños en la Biblia. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. Versículo 17, el Señor tu Dios está en medio de ti. Guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Hermanos, no habíamos escuchado antes esto de que Dios canta, entre sus hijos, entre su pueblo, entre su iglesia. Entonces a uno le pueden salir varias preguntas. ¿Cómo es esa canción? Una canción que Dios canta de gozo y de alegría al ver a sus hijos. ¿Y en qué tonalidad será? ¿Y qué letra será? Bueno, ¿no les parece que la música, las canciones son muy emocionantes? Que expresan tanta alegría y tanto gozo. Y yo cuando leía esto y lo reflexionaba un poco decía, con razón, si el Señor cantó primero, si Dios se gozó así, se regocijará con cánticos de júbilo. Antes de decir algo más sobre estos cánticos, miren que esta otra expresión un poquito rara, en su amor guardará silencio. En su amor guardará
silencio. ¿Con qué comparamos eso? Ustedes saben que las comparaciones pues son muy difíciles de... Los ejemplos siempre son incompletos. Pero yo me estaba imaginando una mamá que está esperando a su hijo, que le dijo que llegaba a las 9. Y el muchachón llegó a las 3 de la mañana muy tomado. La mamá estaba muy preocupada y muy angustiada y muy triste. Pero cuando ve a su hijo a esa hora llegando así, ella dice, aquí no hay nada que decir. Ya vendrá el momento. Quizá llore con él. No hay cantaleta ya. No hay reclamos ya. Tampoco ella se va a victimizar diciendo, me hiciste trasnochar. Un amor que guarda el silencio. Bueno, también me hizo pensar en el hijo pródigo. Ustedes recuerden que cuando el hijo pródigo iba volviendo a casa, había escrito un discurso. Dijo, voy a volver a mi papá y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Y el texto en Lucas 15 dice que cuando el hijo venía, el papá lo vio, salió a recibirlo. Y el texto dice que el papá dijo, traigan todo lo mejor para este hombre, traigan los nuevos zapatos, traigan vestido nuevo. Nada sobre el pasado. Si yo hubiera sido ese papá, tal vez le habría dado mínimo un par de correazos. Hermanos queridos, es que si el Señor sí está interesado en cambiarnos, pero nuestros pecados no son un atentado contra la identidad y la seguridad de Dios. Pero Él sabe cómo es su obra de cambiar, de vencer el mal con el bien en nuestro propio corazón. Hermanos, en la Biblia no vemos a Dios expresando emociones así, que se emociona, que canta de gozo, que guarda silencio. Dios no tiene emociones así como nosotros, pero Jesús sí. Dios encarnado sí. Por eso es que su vida, su historia, lo que pasó con Él es tan importante para nosotros. Hermanos, que nosotros podemos cantar porque Él cantó primero, Él se deleitó primero, Él amó primero. Juan dice que Él tomó la iniciativa por nosotros. Dios se manifestó así. Pablo dice a los colosenses que en Cristo está la plenitud de la deidad de Dios, que Él se manifestó así. Hermano, ¿qué le canta uno a alguien que ha tomado la iniciativa así, que cantó de gozo, de alegría por nuestra salvación, que se regocijó por su pueblo así? ¿Qué palabras le dices? ¿Qué le cantas? ¿Qué le compones? ¿Qué le escribes? Las mejores notas, quizá la mejor voz, el corazón más humillado y sometido ante un Dios que lo ha hecho así. Hermanos, es entendible que a uno le cuesta pensar que Dios está complacido con uno. A uno le cuesta imaginarse a Dios tan pleno, tan gozoso al verlo a uno. Y uno dice, con razón, porque yo me conozco. Es que si usted me conociera, hermano y hermana, tenga en cuenta esto. Si usted ha confiado en el Señor, si usted ha venido a la fe, si usted ha sido incorporado a la familia del Señor, el Señor se complace al verlo. Porque para estos que han sido salvados así, el Señor ve a Jesús. Dios ve a Jesús que ha
cumplido, que ha pagado. Juan dice que Dios ama a su iglesia así como ama a su Hijo. Uno tiene que pensar a menudo cómo el Padre ama a su Hijo. Así Dios nos ama a nosotros. Así ama a sus hijos, a los que han depositado la confianza y la fe en Él, en la obra, en su Hijo. El Señor así ama a su iglesia. Hermanos queridos, nuestra identidad y nuestra seguridad está dada por la iniciativa de Él y nada puede estorbar el gozo que el Señor siente, se deleita al contemplar a sus hijos. Recuerden pues que Él callará de amor y se regocijará con nosotros.